Capítulo 1. De pie. Incipiens motus. Una de las estrategias para estudiar el movimiento humano es dándole una mirada a la evolución del hombre. Desde los movimientos más primitivos se hace evidente la transmisión de energía a través de una onda, como en el movimiento de un gusano. Si observamos el movimiento de los peces, podemos asumir que es una de las fases iniciales, hace 250.000 millones de años, de la evolución del movimiento humano hoy. Una vez fuera del agua, los animales se tornaron cuadrúpedos con algunas variaciones, con la aparición, millones de años después, de especies cercanas al hombre como los monos. Estas especies, antes de ponerse en pie, se colgaron de las ramas de los árboles para transportarse de un territorio a otro. Esta fase de colgarse en las ramas fuerza a nuestros antecesores a desarrollar las patas traseras, de una forma que les permita no solo transportarse, sino mantener el tronco en posición vertical y la cabeza con la mirada hacia adelante. Estos cambios generados por el hábitat desarrollan un nuevo eje de movimiento, la pelvis como base de la columna vertebral y sus curvaturas, con mecanismos para estar estable como los músculos profundos en forma de anillo, llamados transversos. Con este inventario se inicia el proceso de bipedalismo, es decir, transportarnos en dos patas en posición erecta. La optimización de esta posición está dada por las conexiones del cerebro con el tronco y los brazos y las piernas que perfeccionan su estabilidad. Si lo imaginamos, de esta manera se corrige la disminución en su control por la pérdida de apoyo en cuatro extremidades, que al pasar a solo dos en la locomoción, cobran fuerza las estrategias de estabilidad de la postura que mostramos anteriormente. Usando un plano cartesiano, estudiamos la posición de la pelvis como eje central y base de la columna vertebral y sus curvaturas, para un óptimo gasto energético. Esta estructura, además de soportar buena parte del esqueleto, protege la médula espinal, que es la información que del cerebro llega al tronco, órganos y extremidades para su control y movimiento. Los cimientos de esa columna vertebral, conformada por vértebras, articulaciones especializadas, redes nerviosas y discos intervertebrales, son soportados por complejos musculares con funciones diversas de estabilidad y movimiento. La esencia del mecanismo de su soporte se fundamenta en un disco entre las vértebras de consistencia fibrosa y gelatinosa, protegido por unas articulaciones conectadas con mecanismos musculares que disminuyen su carga durante los movimientos. Como los principios de estabilidad de un edificio, el cuerpo humano tiene la pelvis y los miembros inferiores como bases para conseguir la estabilidad. En el enfoque summa motus de manejo en las afecciones de la espalda, hace que la apreciación sea más compleja que el tradicional fortalecimiento para hacerla funcionar mejor. Prueba de ello son los resultados más que sorprendentes en más del 90% de nuestros pacientes con lumbalgia o dolor de espalda por más de 14 años.